Muy buenos días a todos y feliz viernes 26 de marzo de 2021. En este episodio es el número 191, contestando a preguntas. ¿Quieres tener un abogado que conteste a todas tus dudas sobre derecho laboral y de la seguridad social? Y además gozar de descuentos en los servicios que prestamos, como una incapacidad laboral, una jubilación o un despido. Pues bien, te recomiendo que veas la información sobre Capmany Premium, el servicio que tenemos de tarifa plana para tener un abogado siempre a tu lado y de confianza. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero y deseo que hayáis pasado una feliz semana. Como siempre, vamos a ver pues, los contenidos que hemos visto durante esta semana y ya nos pasamos a contestar a las preguntas de la audiencia. Si te gusta este tipo de vídeos, por favor, dale al me gusta y suscríbete al canal si aún no estás suscrito para de esta forma poder recibir las notificaciones de todos los vídeos nuevos que vamos subiendo cada semana, que como sabéis son muchos. Bien, iniciamos los lunes. Cada lunes empezamos siempre, ya lo sabéis, con 2 casos de éxito que hayamos tenido. Publicamos una sentencia en nuestra página web, en el apartado de sentencias, y luego hacemos un vídeo también con uno de nuestros abogados explicando el caso en concreto. Pues bien, en este caso fue mi compañero Sergio el que hizo un vídeo con una sentencia en el que se ganó una incapacidad absoluta ante un caso de migraña de larga duración. Y también el caso por escrito fue de una cuidadora de personas dependientes que obtuvo la incapacidad absoluta en los tribunales. El martes hicimos un vídeo divulgativo, en este caso de mi compañera Nekane, en el que nos habla sobre la jubilación habiendo trabajado en el extranjero. Es importante tener en cuenta esto de los convenios internacionales y los reglamentos que puede haber en la Unión Europea. También el miércoles vimos, en este caso, un directo. A las 5 de la tarde hicimos un directo de forma simultánea en Facebook y YouTube. Ya lo sabéis, si no habéis visto nunca ninguno, os recomiendo que lo podáis ver. Y a las 5:30 pasamos al Instagram Live. Hacemos un pues, directo también en Insta y así lo podéis ver en este sentido a las 5:30. Si no nos seguís, también seguidnos en esta cuenta de Instagram, @CapmanyAbogados. Y ayer hicimos un artículo en el blog hablando sobre la problemática de aquellas personas que llevan más de 24 meses de baja. Ya sabéis que el máximo son 24. ¿Qué sucede? ¿Quién paga? Lo tenéis en el artículo en el blog para más información. Y ahora ya sí, si os parece, pasamos a contestar a las preguntas de la audiencia. La primera pregunta de hoy nos la hace Antonio García y nos dice lo siguiente. Después de una incapacidad total, si en una revisión me dan el alta y me incorporo y después me despiden, ¿tengo derecho al paro acumulado anteriormente? Bien, Antonio, la verdad es que no, en estos supuestos no se tiene derecho a paro. El paro se pierde, esas cotizaciones que has hecho en la Seguridad Social, que también son por el paro, se han tenido en cuenta para calcular la incapacidad permanente y no hay derecho a paro. Lo que hay es el derecho a un subsidio, en el caso de que te queden esta pensión de incapacidad permanente, hay un derecho a un subsidio que es máximo hasta 18 meses y que el subsidio es, si careces de otros ingresos, del IPREM, máximo el IPREM el 80%, 430 euros mensuales, se tiene derecho a un subsidio. Tienes que ir al SEPE a solicitarlo y es por 6 meses prorrogables, como os decía, hasta un máximo de año y medio, de 18 meses. Gracias, Antonio, por la pregunta. Vamos con otra. Nos lo hace Paco y dice lo siguiente. Estoy esperando una donación de mi vivienda, de una vivienda de mi padre y ya tengo en la que vivo y la pensión no contributiva por minusvalo físico y psíquico de un 71%. Tengo 53 años y muy poco cotizado, ya que tuve un accidente de pequeño que me dejó mal. ¿Podría seguir cobrándola? Bien, muchísimas gracias. En este caso lo que tienes que hacer es comunicar ese nuevo ingreso. Tendríamos que ver si tienes algún tipo de ingresos derivado de esa vivienda o si los ingresos imputados al hecho de tener esa vivienda hacen que superes el máximo de ingresos que se pueden tener para cobrar esta prestación no contributiva. Tendríamos que ver pues, qué tipo de bien es, a cuál es el valor de mercado, el tema de si tienes ingresos no derivados de ese alquiler y si no, lo que procedería en todo caso es la suspensión de un mes de ese percibo y a partir de ahí pues sería compatible con la prestación no contributiva. Depende un poco del caso, lo tendríamos que estudiar, Paco. Te recomiendo que puedas ponerte en contacto con alguno de nuestros abogados en concreto, ya sea por el Premium o con una consultoría privada y lo podamos estudiar. Gracias, Paco, por la pregunta. Vamos con otra. Nos hace Juan y Ortega y dice lo siguiente. No sé si podría cobrar mejor el subsidio para mayores de 52 años que el de 52 de la renta agraria, ya que siempre tengo que presentar 35 jornales y se cobran 10 meses. Yo tengo 26 años cotizados y casi 4 años del régimen general, mis primeros años de trabajo, y los demás son del campo, de los cuales tengo desde el 2002 hasta ahora 1.600 peonadas reales.
Bien, Giovanni, gracias por la pregunta. Ya sabéis que en este caso el subsidio para mayores de 52 años existe también uno específico para aquellos trabajadores agrarios que estáis en Andalucía o en Extremadura, igual que esta renta que comentas, agraria. Y en ese sentido se puede cobrar si has cotizado 5 años en el régimen agrario, que es tu caso, y es interesante porque se cobran 360 días, se cobra de todo el año. ¿De acuerdo? Y en ese sentido se va renovando año a año. Eso sí, el importe suele ser menor, el 80% del IPREM, 430 euros, pero aún así quizá te resulta mejor que no la renta agraria. Entonces es una cosa que tienes que estudiar y ver qué es lo que te puede quedar mejor, pero yo creo que en un caso como el tuyo te podría quedar mejor. No es el subsidio de mayores de 52 años ordinario del SEPE, ¿no? De la Seguridad Social, sino que en este caso es una prestación que está específicamente pues, establecida para aquellas personas que han cotizado en este régimen especial agrario en Andalucía y en Extremadura. Gracias, Juani, por la pregunta. Vamos con otra. Rocío Serrano García dice, en el caso de un progenitor hombre a quien se le aplique la regulación anterior, cuando la madre a la que le corresponde el nuevo complemento de maternidad acceda a la jubilación, se extingue el derecho del padre en favor de la madre. La madre tendría una menor pensión y tuvo reducciones de jornada. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Pues sí, sí que sucede esto, no se puede cobrar los dos y en este sentido, en caso de que ambos progenitores, pues la madre y el padre tengan derecho, hay preferencia. La ley lo que dice es que hay una preferencia para la madre y el padre lo dejaría de cobrar y lo cobraría, en este caso, la madre. Gracias por la pregunta, Rocío. Vamos con otra pregunta. Nos la hace en este caso CC, que dice lo siguiente. ¿Cuáles son los criterios que llevan al INS a una revisión de grado pasado los 2 primeros años? ¿Son aleatorias, como un sorteo, o se tienen en cuenta los factores de cada caso para revisar? Y si alguien tiene patologías crónicas que no puedan mejorar por su naturaleza, pueden forzar la situación para efectuar revisión. Por ejemplo, un amputado, que pueda ser llamado para comprobar si se ha regenerado su miembro, o un diabético no puede ser llamado para revisar si ha dejado de ser dependiente de la insulina por un milagro. O solo buscan cumplir un cupo de intentos en que valen igual unos y otros casos. Bien, gracias por la pregunta, CC. En este sentido, lo que es más habitual es primero diferenciar el plano en donde ha sido reconocida la incapacidad permanente. Aquellas que son reconocidas por sentencia normalmente no son revisadas. La mayoría que se revisan son las que son reconocidas en vía administrativa por parte de la propia Seguridad Social sin que haya un pronunciamiento judicial. ¿Quiere decir eso que las sentencias judiciales no se revisan? Sí. Por ejemplo, hoy he estado hablando con un cliente de Barcelona que tuvo un accidente de tráfico, le reconocieron una incapacidad total en sentencia creo que del 2020, en marzo o en abril, y ahora le han revisado ya por parte de la Seguridad Social, inician el expediente de revisión y hemos de hacer alegaciones. Bien, es poco habitual. Lo más habitual es que no se revisen las que son de sentencias o se revisan mucho menos que las de fase administrativa. Eso es lo primero. ¿Cuáles son los criterios? Evidentemente los criterios son que haya, no es algo que esté automatizado, entiendo yo, se revisan, no con exhaustividad porque a veces pues, no es así, pero sí que se revisan aquellos que se entienda que pueden ser susceptibles de mejoría. Es decir, que hay algún tipo de intervención quirúrgica, algún proceso en el que, por ejemplo, sucede bastante con los trasplantes de riñón o pulmonares, a veces que hay un trasplante y en estos casos, pues tras el trasplante se baja de la absoluta a la total. Esto suele ser bastante habitual y sucede, ¿no? O en casos en los que hay una convalecencia muy larga, debería haber una intervención quirúrgica y que se quiera valorar si ha habido algún tipo de mejoría. Casos extremos como amputaciones que comentas y demás no se suelen revisar. Sí que por error puede haber iniciarse alguno, pero bueno, lo habitual es que todo quede igual y no haya ningún cambio. Y en ese sentido, pues ya os digo, quemas psiquiátricos también se revisan bastante, temas que puedan haber una posible mejoría. Ya sabéis que hablabas de patologías crónicas aquí en ese sentido. Para que te reconozcan una incapacidad permanente, la patología que padeces debe ser crónica. Lo único que la ley lo que dice es previsiblemente definitiva. Evidentemente, con un amputado, lamentablemente, pues no hay esa posibilidad de regeneración, como comentabas, pero sí que muchas otras patologías, pues a través de nuevos tratamientos y demás, pues por suerte, hacen que algunas personas, por desgracia las menos, puedan recuperarse hasta el punto de poder volver a trabajar o al punto de estar mejor para, en lugar de tener un grado de incapacidad permanente, sea otro grado, ¿no? Entonces, el criterio, ya os digo, no es una cuestión que sea pacífica y que siempre sea pues, el mismo, pero lo que es importante es diferenciar esto, vía judicial o vía administrativa en el momento del reconocimiento, y por otro lado también patologías que son más comunes que pues, puedan dar lugar a revisión. Intervenciones quirúrgicas, temas psiquiátricos en este sentido, temas oncológicos y también temas de trasplantes. Esto es lo que es más común en general, aunque, insisto, cada caso particular puede variar.
Muchas gracias por la pregunta, muy interesante, CC. Vamos con otra. Rita Flores nos dice lo siguiente: estuve con baja médica prolongada de 180 días. Hasta hoy no me han enviado ninguna notificación, mientras que la persona para la que trabajé me dio de baja de la Seguridad Social, faltando 2 días para cumplir los 180 días. ¿Qué puedo hacer? Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Rita. Lo primero que debes hacer es que la persona que te ha dado de baja, la empresa, no es que te haya despedido. Lo normal es que cuando cumples los 545 días, cesa la obligación de cotizar. Lo primero que tendrías que asegurarte es de si te ha despedido, porque entonces ahí tendrías que interponer una demanda contra ese despido, 20 días hábiles, o si ha dejado de cotizar por ti, porque la ley lo obliga. Dice que la empresa cesa la obligación de cotizar a los 545 días. Entonces, eso de los 2 días a lo mejor es que no te cuadra, pero ya lo ha hecho bien y son los 545 días. Por lo tanto, ahí continuarías con tu puesto de trabajo, con esa reserva de tu puesto de trabajo. El contrato sigue suspendido por la baja médica y hasta que el INS dicte una resolución, tú tienes derecho a ese puesto de trabajo. ¿De acuerdo? Ahora bien, puede ser que la empresa te haya despedido. Entonces, es muy importante saber si existe un despido efectivo o no. Y esto deberías pues, confirmarlo con la empresa. A partir de ahí, ¿qué tienes que hacer? Nada, esperar. Esperar a que te llame la Seguridad Social y una vez te llame la Seguridad Social, pues ver qué resolución dicta, si te da el alta y por lo tanto deberás reincorporarte a la empresa pidiendo las vacaciones y que se valore tu estado de salud en prevención de riesgos laborales y, o en el caso de que te reconozcan una incapacidad permanente, pues se extinguirá el contrato de trabajo y en ese sentido pues pasarías a ser pensionista de incapacidad permanente. Por lo tanto, de momento, esperar y asegurarte bien que la empresa haya hecho las cosas como se deben, cesando la obligación de cotizar, pero manteniendo ese vínculo, manteniendo la relación laboral suspendida y, por lo tanto, sigue siendo trabajadora de esa empresa. Cerciorarte de esto, sobre todo, Rita, porque es muy importante. Gracias por la pregunta. Vamos con otra. Óscar, si tengo la incapacidad total y sigo trabajando en la misma empresa en la que trabajaba, ¿la empresa recibe alguna bonificación por mí? No, Óscar, la empresa no recibe ninguna bonificación. Hay bonificaciones por tener a trabajadores con discapacidad, pero la tienes que traer de una forma aparte, esa discapacidad, la tienes que pedir a la comunidad autónoma. Y esas bonificaciones son para nuevos contratos de trabajo, no para trabajadores que ya estén o ya estuvieran trabajando en la empresa. Gracias por la pregunta, Óscar. Vamos con otra. Raquel María Lledó nos dice: mi padre es nacido en España, pero vivió y trabajó cotizando toda su vida en Venezuela. A los 65 años retornará a España a vivir. Quería saber si él, con el tiempo que trabajó aquí, podría optar por algún plan o pensión o ayuda allá. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En este caso, por el hecho de residir aquí durante un tiempo mínimo, tendría que residir un tiempo mínimo, podría solicitar algún tipo de prestación no contributiva, o algún subsidio o el ingreso mínimo y tal. Pero todos estos tipos de ayudas requieren de un mínimo de residencia para poder cobrarlo. Por el hecho de ser emigrante ya no se tiene derecho directamente a ningún tipo de pensión y debería residir aquí durante un tiempo para poder empezar a cobrar algún tipo de prestación. De hecho, esta semana estuve haciendo una consultoría por una jubilación de una persona, un español, que ha estado viviendo muchísimos años en Venezuela y la verdad es que la situación lamentablemente en Venezuela es muy grave con esa inflación ya que pues, es exagerada, ¿no?, en los tiempos que corren y en ese sentido pues, me comentaba, ¿no?, que había pensiones que tenían al cambio una pensión de 1 euro o de medio euro mensual al cambio y que con eso era muy difícil vivir ahí, lamentablemente. Y también aquí, con la situación que estamos viviendo. Así que muchos ánimos a todos aquellos nacionales de Venezuela que estáis pues, viviendo en España también o que tenéis pensado volver a España y en general a toda la comunidad venezolana. Bien, gracias por la pregunta, Raquel. Vamos con otra. Pointer004 dice: con una incapacidad total como carnicero, ¿puedo desempeñar el oficio de charcutero? No me contrata nadie de cualquier otra cosa. Bien, gracias por tu pregunta. En este caso no es posible. Cuando te dan una incapacidad permanente total para tu profesión habitual, no quiere decir que no solo puedes hacer esa profesión, sino que no puedes hacer profesiones que requieran de las mismas limitaciones por las que te reconocieron la incapacidad permanente. Es decir, se asimilan carnicero y charcutero y por lo tanto si tienes, me lo invento, una limitación en el hombro, por ejemplo, que pues, te impide hacer movimientos repetitivos o fuerza con ese hombro y te la reconocieron para carnicero, pues efectivamente tampoco podrías ser en este caso charcutero. Ya os digo que es importante entender que la incapacidad permanente impide realizar esa profesión o cualquier otro tipo de profesión cuyos requerimientos sean similares o iguales a los que se concedió esa incapacidad permanente. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Gracias por la pregunta, Pointer. Vamos con otra.
Khalid Kana nos dice, me he operado de la espalda de hernia discal y ahora estoy de baja médica en 2 sitios. Trabajo en fábrica y como autónomo. ¿Puedo obtener la incapacidad permanente en los dos? Sí que es posible, Khalid, cobrar las dos incapacidades permanentes, siempre y cuando, en este sentido, hayas cotizado de forma autónoma en cada uno de los regímenes el tiempo que se exige para poder cobrar esa pensión. Si no has cobrado, si no has cotizado el tiempo suficiente en cada una de las pensiones, de los regímenes, perdón, entonces no tendrías derecho a cobrar dos pensiones. Solo cobrarías una sumando las cotizaciones de ambos regímenes. Pero, insisto, si en este caso es por accidente de trabajo que no se exige cotización, sí que podrías pues cobrar esas dos pensiones, o si es por enfermedad común, también podrías cobrar dos pensiones, insisto, si cumplirá los requisitos de forma autónoma sin sumar las cotizaciones de ambos regímenes. Muchísimas gracias por la pregunta, Khalid. Vamos con otra pregunta. Manu Martínez nos dice lo siguiente. La empresa te puede proponer una reubicación en el puesto de trabajo estando de baja por enfermedad común y queriendo solicitar la incapacidad. En ese caso, ¿qué riesgos hay? ¿Cómo hay que proceder? Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En este caso, si estás de baja médica, el contrato está suspendido y por lo tanto no te pueden proponer una reubicación de ese puesto de trabajo. Si hay una modificación, es decir, si se trata de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, es decir, que ellos te van a cambiar esa categoría profesional o el sitio de trabajo, se debería tramitar como una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Se debería mirar si es nula o no esa adopción de esa medida, es decir, si solo es para ti o es para toda la empresa, ver cuál es la motivación de esa reubicación. Se podría demandar y pedir la extinción del contrato de trabajo en ese sentido, se podría pedir la nulidad o se podría pedir una improcedencia. Entonces, en ese sentido, se tendría que estudiar bien la situación en concreto para dar una respuesta a mano a tu situación, pero de forma genérica, estando suspendido, no se debería poder hacer esto. El hecho de que tú quieras solicitar la incapacidad o no es independiente y no tiene ninguna consecuencia y no hay ningún tipo de riesgo. En este sentido, lo que te vayan comunicando la empresa harías bien de estar asesorado. Te recomiendo que puedas contratar nuestro servicio de Premium para tener un abogado que te vaya informando al respecto y tener ese soporte y a partir de ahí ver si procede algún tipo de actuación en concreto. Gracias, Manu, por la pregunta. Vamos con otra. Mercedes Moreno López nos pregunta, estoy cobrando el ingreso mínimo vital y cumplo los 65 años en agosto. ¿Tengo que solicitar la pensión no contributiva o puedo seguir con la vital? Bien, gracias por la pregunta. En principio, para poder acceder a la prestación del ingreso mínimo vital es necesario haber agotado la solicitud de todos los otros prestaciones que te puedas tener derecho, ¿no? Y que te hayan sido denegadas. Entonces, para el mantenimiento, no lo tengo claro, pero es posible que te la suspendan y te digan que solicites en ese momento la prestación no contributiva, porque el pago de esta prestación no contributiva correspondería en ese caso a la comunidad autónoma en lugar de a la seguridad social. Y entonces es posible que sí que te pidan esa suspensión. En todo caso, mi recomendación en este supuesto sería que la solicitaras y a partir de ahí suspendieras el ingreso mínimo vital por cobrar esta prestación no contributiva por invalidez, por jubilación. Por lo tanto, mi idea sería eso, que lo presentaras y que se suspendiera el ingreso mínimo vital y si te la desestima la comunidad autónoma por tener el ingreso vital, pues sigues cobrando el ingreso mínimo vital y si no, la prestación no contributiva. Como debería ser y como yo lo entiendo es que deberías cobrar la prestación no contributiva por vejez, al haber alcanzado ese tiempo y si tuvieras que cobrar algo más por el ingreso mínimo vital, el ingreso mínimo vital te complementaría lo que pudieras cobrar de más o que tuvieras derecho. Pero al ser una competencia, insisto, autonómica, la no contributiva por invalidez, eso te lo tendría que pagar la comunidad y el exceso, si faltara algo, la seguridad social con ese ingreso mínimo vital. Gracias, Mercedes, por la pregunta. Vamos con otra. Nos la hace Vaca. Dice, hablando de cómo jubilarse y seguir trabajando, siendo funcionario de la Administración General del Estado, si me jubilo a mis 65 años y con más de 35 cotizados, ¿podría crear una SL y cobrar todo o parte de mi pensión al mismo tiempo? Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Vaca. Lo tendríamos que estudiar en concreto, pero aquellas personas que estáis en clases pasivas se permite igual la jubilación activa que aquellas personas que son de régimen general o autónomos y en ese sentido pues se puede cobrar el 50% de la pensión de clases pasivas, de jubilación y trabajar por cuenta propia o por cuenta ajena. En este sentido sí que sería posible hacer esto.
Lo que sí que tendríamos que estudiar bien es si se puede hacer, en este caso, a título personal o societario. ¿Por qué lo digo? Porque está vetada esa posibilidad a los autónomos societarios, de cobrar, pues en ese sentido, el 50% y, de la jubilación activa y seguir en esa posición de autónomo societario. Entonces, el autónomo que tuvieras de darte de alta no tendría que ser societario, sino que tendría un autónomo normal que le tendrías que facturar a esta empresa. Entonces se tendría que estudiar un poco bien, pero en general sí que sería compatible esta situación que nos comentas, Vaca. Muchísimas gracias por la pregunta. Vamos con otra pregunta, nos la hace Basílica Tabac. Dice: gracias a vuestros vídeos he recuperado el complemento de maternidad, pero sigo con una duda. Pensión desde noviembre del 17 y presentando todos los documentos desde el inicio. 3 hijos. En diciembre de 2019 fue cuando presenté la reclamación para reconocerme el complemento de maternidad. Pero resulta que ahora el INS me lo reconoce, pero no me paga nada de atrasos. ¿Es correcto? Bien, gracias por la pregunta. En concreto, Basílica, la regulación del complemento de maternidad para aquellas pensiones causadas entre el 1 de enero del 16 y el 3 de febrero del 21, que es cuando el día 4 de febrero ya ha empezado el nuevo complemento para la brecha. En este caso tendríamos que tener en cuenta lo siguiente. Lo que nos decía el artículo 60 en su apartado, creo, cuarto, es que en este caso se reconocerá con la misma duración, naturaleza que la pensión por la cual se ha reconocido ese complemento. Es decir, si ese complemento de maternidad te lo dan a ti porque te han reconocido una pensión, no sé cuál es la pensión, desde noviembre de 2017, y yo entiendo que te lo deberían retrotraer a esa fecha. Ahora bien, tendríamos que ver la resolución para poder informarte. Creo que eres suscriptora de Premium y así le puedes enviar a tu abogado y lo tendríamos que estudiar en concreto. No hay ninguna regulación específica en el artículo 60, ya sea con la anterior regulación, que diga cuándo hay los efectos para solicitarlo. En la nueva regulación sí que se habla de 6 meses, ¿vale? Pero en la regulación anterior a este complemento nuevo que se ha creado el 4 de febrero, modificando el complemento de maternidad, no se hablaba de ningún plazo. Se hablaba de que la duración, naturaleza, etcétera, era subyacente, ¿no?, a la pensión que se había reconocido, pues jubilación, incapacidad o viudedad. Por lo tanto, es un caso un poco controvertido, tendríamos que estudiarlo bien y ver la resolución para poder darte una respuesta un poco más acurada y ver cuál es la fundamentación jurídica en esa resolución que te han dado para el complemento de maternidad. Muchísimas gracias, Basílica, por tu pregunta. Vamos con otra. Yolanda Martínez dice lo siguiente: estando de baja por operación me despidieron, sigo de baja y me paga la Seguridad Social. ¿Esto repercute en los 2 años de paro? Cuando me den el alta, ¿debo solicitarlo? Bien, gracias por la pregunta, Yolanda. Si está cobrando por parte de la Seguridad Social es porque la baja es por enfermedad común, y entonces si es por enfermedad común o accidente no laboral, en esos casos descuenta de paro. Es decir, el tiempo que estés de baja sin contrato de trabajo, desde que te despidieron, estás descontando de paro. Entonces, una vez te den el alta, si aún tienes derecho a paro, si aún tienes tiempo para cobrar el paro, puedes solicitar el paro y el paro te va a reconocer por el tiempo restante que tengas de prestación de desempleo. Sí que lo deberías solicitar, si te dan el alta. El desempleo no es una cosa automática y lo vas a tener que pedir desde que te den el alta. No te lo reconocen de forma automática. Muchísimas gracias, Yolanda, por la pregunta. Ya está aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias a todos por las preguntas que habéis formulado. Y en este caso nos despedimos siempre con los agradecimientos de la audiencia. Ya lo sabéis, en este caso Pizarro, que dice: sois fenomenales. MXFDZ dice: felicidades por este canal que nos ayuda a aclarar y aprender muchas cosas sobre las leyes que en algún momento nos pueden ayudar. Y Inma Benito dice: explicas todo muy bien y eres muy agradable, da gusto oírte hablar. En definitiva, muchísimas gracias a todos vosotros por las preguntas que nos hacéis, porque vosotros preguntando y con nuestras respuestas también ayudamos a muchísimas otras personas que también se encuentran en esa misma situación, y de ahí pues lo que nos enorgullece es esto, que por ejemplo a Basílica, que nos preguntaba antes, le hemos ayudado, como manifestaba, a poder tener ese complemento de maternidad que en su día pues no solicitó. Muchísimas gracias a todos y que acabéis de pasar un feliz fin de semana.